Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre rehabilitación en pacientes con artritis reumatoidea y en geriatría. Bueno, aquí tenemos la tabla de contenidos, son los ítems que vamos a ir tratando en el transcurso de la clase. La enfermedad reumática es un trastorno inflamatorio sistémico y crónico de causa desconocida y generalmente va a afectar a las articulaciones bilaterales. Como podemos ver aquí en las imágenes, tenemos una articulación normal y una articulación con artritis reumatoidea. Como podemos observar en esta articulación normal, vemos aquí el líquido sinovial de color celeste, tenemos la cápsula que envuelve, ¿no? Tenemos al cartílago que está indemne, la membrana sinovial. Y por otro lado vemos la articulación con artritis reumatoidea de un paciente. Como podemos apreciar acá ya hay destrucción ósea. Vemos que el cartílago, ¿no?, que en una articulación debe estar normal, aquí ya hay pérdida del cartílago. Este líquido sinovial, ¿no?, miren, hay un aumento del líquido sinovial por inflamación. Entonces eso, cuando nosotros vemos al paciente, vemos con un aumento de volumen a nivel de la articulación, y esto va a causarle dolor al paciente, ¿no? Generalmente las causas de artritis reumatoidea se van a desconocer, ya que esta va a ser una enfermedad autoinmunitaria, ¿no? Lo cual significa que el sistema inmunitario del cuerpo ataca por error al tejido sano. Y como podemos observar aquí, esta mano de un paciente, ¿no?, con deformación, con desviación cubital. La enfermedad reumática va a afectar al 0.3 o 1.5 de la población. Y la artritis reumatoidea puede presentarse a cualquier edad. Es más común en mujeres a mediana edad, ¿no? También se puede presentar en niños. Se relaciona al complejo mayor de histocompatibilidad. Aquí vamos a ver los criterios para la clasificación de la artritis reumatoidea, de acuerdo al Colegio Americano de Reumatología. Aquí el paciente nos va a referir, por ejemplo, ¿no?, que presenta rigidez matutina al menos 1 hora, y esta va a estar presente al menos 6 semanas. Quiere decir que el paciente nos va a referir que las mañanas amanece con las manos duras, entumecidas, ¿no? Vamos a observar, cuando veamos al paciente, la tumefacción, ¿no?, en 3 o más articulaciones, y estas tienen que ser simultáneamente, ¿no?, durante al menos las 6 semanas. La tumefacción a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas o interfalángicas proximales, que es lo más común que vemos, ¿no? Y estas van a estar presentes durante 6 o más semanas. La tumefacción también articular simétrica, todo esto es simétrico, ¿ya? Van a haber también cambios radiológicos típicos, van a haber nódulos reumatoideos, ¿no? Principalmente, ¿dónde vamos a encontrar esto? En los codos, miembros inferiores, manos, pies, todo bilateral. Y tenemos un factor reumatoideo sérico que nos va a dar positivo, ¿ya? Cuando veamos 4 o más de estos criterios, nos deben hacer pensar ya en el diagnóstico de una artritis reumatoidea. Miren, como por ejemplo aquí, ¿ven? Los nódulos reumatoideos a nivel de codos, ¿no?, a nivel de las falanges interfalángicas medias y proximales también, ¿no? Aquí a nivel de miembros inferiores y a nivel de rodillas y huesos largos también hay, ¿ven? Vemos que en la enfermedad reumática la mano viene a ser la articulación que más se afecta en la mayoría de las personas con artritis reumatoidea, y esta alteración predomina generalmente en las metacarpofalángicas y en las interfalángicas proximales, ¿no?, con edema debido a que hay cambios inflamatorios a nivel de las vainas tendinosas, ¿no?, de los flexores de los dedos. Entonces nosotros tenemos 2 deformidades que son características en las articulaciones metacarpofalángicas, ¿no? Y, por ejemplo, una de ellas, vamos a ver que en la fase tardía de la enfermedad se va a observar la deformidad, como cuáles, las de cuello de cisne.
Entonces, esta deformación en cuello de cisne vendría a ser la hiperextensión de las articulaciones interfalángicas proximales y la flexión de las interfalángicas distales, como podemos observar aquí en la figura, ¿no? Y otra deformidad vendría a ser la de Botonier. Esa deformidad de Botonier es inversa, ¿no? Es la flexión de la interfalángica proximal con una hiperextensión de la interfalángica distal, ¿ya? Como podemos ver en esta otra imagen. La deformidad, también tenemos otra deformidad en Z del pulgar, que vendría a ser la flexión de la esta metacarpofalángica y una hiperextensión de la interfalángica. Generalmente mencionan que en casi el 60 o 70% de los pacientes con artritis reumatoidea se afecta el dedo pulgar, el oponente, ¿no? Por lo cual ellos tienen dificultad para poder realizar sus actividades diarias, poder realizar pinza, prensión, ¿no? Para poder desenvolverse, ya que el pulgar me realiza la mayor actividad en la vida diaria. Y aquí podemos ver una mano con artritis reumatoidea ya en etapa tardía, en la cual presentan las tres deformaciones, ¿no? Uno, miren, la deformación ojal del pulgar, la deformación cubital de las articulaciones metacarpofalángicas y la deformación en cuello de cisne. Esta es una etapa tardía en la cual los pacientes presentan estas deformaciones y que vamos a ver más adelante qué tratamiento le vamos a dar para que al menos tengan una mejor calidad de vida a estos pacientes. Aquí la enfermedad reumática vendría a ser una enfermedad crónica y degenerativa que va a ir provocando poco a poco inflamación a nivel de la membrana sinovial de las articulaciones. ¿Y qué va a provocar esto? Daño a nivel de las estructuras óseas. ¿Y qué estructuras generalmente son las que toman? A nivel de las muñecas, dedos, codos, hombros, caderas, rodillas. Y recuerden que esto va a ser una forma simétrica, ambos lados. ¿Y esto qué va a provocar? Dolor, limitación funcional, inflamación y rigidez. Y esto recuerden que puede ser presentado en adultos como niños y generalmente la edad es entre base 3, 4 y predomina en el sexo femenino. Tenemos aquí las escalas de clasificación de la capacidad funcional de los pacientes con artritis reumatoide. Tenemos 4 clases. ¿Qué nos dice? La primera clase nos dice que el paciente va a tener la capacidad completa para poder realizar las actividades de la vida diaria. La clase 2, que nos dice, el paciente va a tener la capacidad para realizar todas las actividades habituales, pero los va a hacer con limitación. La clase 3, que nos dice, el paciente va a tener capacidad para autocuidado, pero con limitación para las actividades laborales y no laborales. Y la clase 4 nos dice que el paciente va a ser incapaz de realizar cualquier actividad, hasta incluso la del aseo personal. ¿Correcto? Cuando un paciente es derivado de reumatología, rehabilitación con diagnóstico de artritis reumatoidea, aquí en rehabilitación no solo lo va a tratar el médico fisiatra, sino un grupo de profesionales de la salud, como cuáles: el fisiatra encabezando, luego los licenciados, los tecnólogos de terapia física, terapia ocupacional, el psicólogo, ¿no? Y entre otros que vamos a ver a continuación. El paciente con un diagnóstico de artritis reumatoidea llega derivado de reumatología. El reumatólogo es quien le va a dar su tratamiento y este paciente tiene que continuar el tratamiento. Cuando llega a rehabilitación es evaluado por médico fisiatra. Nosotros le hacemos la historia clínica y es ahí donde vamos viendo qué deficiencias tiene el paciente para que éstas sean lo más pronto posible tratadas para evitar que llegue a una discapacidad. Si el paciente ya no llega con una discapacidad, tenemos que tratar en la medida posible que ésta no vaya desmejorando la calidad de vida del paciente y brindarle todo lo posible para que este paciente no se vuelva una persona dependiente. Y eso lo vamos a ver más adelante con las ayudas de los ortéticos, ¿no? Aquí tenemos al fisioterapista, que vendría a ser licenciado en terapia física.
Él va a ser el encargado de implementar el programa terapéutico que va a ser prescrito por el médico rehabilitador. En él va a caer la responsabilidad de enseñar al paciente la rutina terapéutica que va a ser llevada tanto en el ambiente de terapia física como en su casa. ¿Por qué? Porque tenemos que enseñar al paciente que no siempre va a estar en rehabilitación, sino él tiene que salir de ahí aprendiendo sus ejercicios terapéuticos, que es de aquí para adelante. También tenemos otro licenciado que es el licenciado de terapia ocupacional. El licenciado de terapia ocupacional se va a encargar de que el paciente sea lo más independiente posible, ya que muchos de ellos, por estas limitaciones que tienen, se van a sentir una carga, ya sea porque no van a poder peinarse, cepillarse, servirse un vaso con agua. Entonces el terapista ocupacional, ¿qué es lo que va a hacer? Va a adiestrarlo, le va a dar las herramientas, ya sea con algún aditamiento o algún dispositivo, para que el paciente sea funcional y pueda hacer sus actividades de la vida diaria y más cosas también en el área laboral. Tenemos al trabajadora social. La trabajadora social se va a encargar de ver si es que este paciente cursa con algún problema en el entorno familiar o en el entorno laboral. El cirujano ortopedista se va a encargar de que si este paciente llegara a tener una deformación en la cual ya con la rehabilitación no podemos ayudarlo más, entonces lo pasamos con una interconsulta al cirujano ortopedista para poder ayudarlo, ¿no? Y que sea lo más funcional luego posible. La licenciada se va a encargar de dar el manejo, el tratamiento biológico, si es que está indicado en el paciente, y también de ver que el paciente esté cumpliendo con el plan terapéutico, ¿no? Cuando nosotros tenemos un paciente con artritis reumatoidea en el servicio, nuestro objetivo en ellos va a ser la reducción del dolor, dado que eso fue el motivo de consulta de muchos de ellos. Otro va a ser la prevención de la limitación articular y otro evitar la atrofia muscular. Entonces nosotros le vamos a instaurar una terapia física y complementamos también con terapia ocupacional. Dentro de terapia física podemos instaurarle la termoterapia. Termoterapia sea superficial o profunda. Si es una termoterapia superficial, vamos a hacer uso del infrarrojo, de las compresas húmedas calientes, de las compresas calientes. Y si es crioterapia, vamos a hacer uso de las bolsas de gel frías y de las compresas frías del hielo, el cold pack. También tenemos por otro lado la hidroterapia. Hidroterapia tenemos, por ejemplo, el tanque de Java, el tanque de Whirlpool para miembro superior, miembro inferior y la piscinoterapia. Tanque de Java, ¿quiénes van a ingresar al tanque de Java? Aquellos en los cuales hay compromiso de más de una o dos articulaciones. Por ejemplo, ese paciente tiene compromiso de hombros, cadera, rodillas, entonces le indico el tanque de Java. Si por ejemplo ese paciente tiene solo compromiso de mano, muñeca, le indicaré el tanque de Whirlpool para miembro superior. Pero por otro lado tenemos unos pacientes en los cuales hay compromiso de pies, tobillos, le indicamos el tanque de Whirlpool para miembros inferiores. Tenemos también un agente físico que es el TENS, ¿no? Es una corriente analgésica en los cuales está destinada para desinflamar y bajar el dolor en estos pacientes, ¿no? Significativamente baja poco a poco su dolor. Y por otro lado complementamos todo eso con el ejercicio terapéutico. También la terapia ocupacional, como vamos a ver más adelante, las actividades que se realizan dentro del ambiente de terapia ocupacional. Tenemos aquí los agentes físicos de los que hacemos uso en rehabilitación, los mecánicos, por ejemplo. El reposo. El paciente debe realizar un reposo relativo, ¿no? Cuando está en esos procesos de inflamación. Le indicamos periodos cortos durante su actividad del día, ¿no? Luego le indicamos ya los ejercicios que empiecen con sus caminatas. 20 minutos, 30 minutos y así progresivamente las van incrementando. Los masajes lo indicamos cuando hay algún espasmo muscular, alguna contractura muscular, ¿no? Tenemos los térmicos. Como ya hemos comentado, los térmicos
tenemos ya sea calor o frío. Dentro del calor tenemos las compresas húmedas calientes o las compresas secas calientes, los infrarrojos, ¿no? Y dentro del frío tenemos las compresas frías de gel y las compresas de hielo. Ahora, tenemos la hidroterapia, también como hemos comentado, piscina terapéutica, tanque de Java, tanque de Whirlpool, miembro superior, miembro inferior. La electroterapia vendría a ser el TEN, que nos sirve para disminuir significativamente la intensidad del dolor. El ultrasonido es un equipo que tiene muchas bondades. El ultrasonido es un agente físico en lo cual nos va a brindar un calor profundo. Ojo, esto es en aquellos pacientes que no están en la etapa de inflamación. Le indicamos en etapa en las cuales recuerden que esta etapa va a haber etapas en las cuales sube, está activa, ¿no? Y luego va a bajar y no hay una etapa de inflamación. Entonces ahí donde el paciente ya está en un periodo crónico, le indicamos el ultrasonido. Ese ultrasonido nos va a dar un calor profundo, lo cual esta zona en la cual puede haber un espasmo muscular, nos va a servir para que pueda relajar al paciente esta zona muscular. Las ortesis, vamos a hacer uso de esas ortesis en aquellos pacientes, por ejemplo, ¿no? Que tienen alguna desviación cubital, que tienen alguna deformación en el cuello de cisne, botornier, en aquellos que tienen, por ejemplo, la deformación del dedo pulgar, en ello vamos a hacer uso de las ortesis. La actinoterapia vendría a ser el uso de los rayos ultravioletas. No lo usamos mucho, pero en algunos países sí lo usan los rayos ultravioletas, ¿no? La magnetoterapia es otro agente físico, tiene muchas bondades. Magnetoterapia ¿qué bondad tiene? Aumenta la circulación, aumenta la celularidad, tiene el beneficio que penetra hasta la zona ósea. Es muy buen analgésico y muy buen antiinflamatorio. Calma muy bien los dolores en esos pacientes con artritis reumatoidea. Láser me sirve como desinflamante. Es un muy buen antiinflamatorio. Y el microondas es un tipo de calor que también me puedo hacer ayuda de las compresas húmedas calientes, o también si tengo un microondas o un infrarrojo, también voy a poder ayudarme, ¿no? Estos agentes físicos voy a poder combinarlos. Por ejemplo, ¿no? Si no tengo hidroterapia, me hago ayuda de las compresas húmedas calientes, ¿no? Entonces voy alternando uno con otro para que se complemente en beneficio del paciente. Aquí tenemos un agente físico que es la parafina. La parafina, que es una sustancia blanca de aspecto untuoso y en forma de cera, que no tiene olor ni sabor. Generalmente la parafina se encuentra en un estado sólido, y cuando esta va a ser expuesta a una temperatura alrededor de los 50-60 grados en un equipo especial, esta entra ya en estado líquido. Entonces así es que de esta manera es usado en el campo de nosotros, ¿no? De nuestro uso, que es de la rehabilitación. Entonces, ¿cómo se va a aplicar esta parafina en el paciente? Por ejemplo, puede ser por inmersión. Es cuando el paciente, por ejemplo, vemos en la figura, ha sumergido primero la mano derecha ha sumergido dentro del equipo, ¿no? Entonces, la sumerge una vez, 2 veces, puede ser alrededor de 5 a 7 veces. Una vez que ya está en la 7ª sumergida de la mano, esta se retira. ¿Y qué es lo que hace? Se juntan ambas manos y se envuelven con un plástico y luego con una toalla encima. ¿Para qué? Para que así se pueda conservar el calor, ¿no? Otra forma también en la cual podemos hacer uso de la parafina es con las pinceladas, ¿no? En lugar que el paciente sumerja las manos dentro de la parafina líquida, nosotros sumergimos el pincel y le damos pinceladas a las manos, entre igual unas 7 u 8 capas en ambas manos, y luego de la misma forma le colocamos una
un plástico y luego una toalla para que ésta pueda conservar el calor, ¿ya? ¿Y los beneficios cuáles van a ser de esta parafina? Los beneficios van a ser uno que me va a aliviar el dolor, por lo cual el paciente viene, ¿no? Otro que por el calor va a relajarme la zona muscular que voy a tratar posteriormente. Otro que va a mejorar la circulación también, ¿no? Y por el calor también todos esos espasmos y contracturas musculares que presenta el paciente los va a mejorar. Bueno, aquí tenemos las compresas húmedas calientes. Estas compresas, ¿de qué están hechas? De un material de lona resistente, y dentro de este material de lona están las piedras de las bentonitas, ¿no? Y el gel de silicato. Estas bentonitas van a conservar el calor por mucho tiempo. Entonces, como podemos apreciar acá, hay las compresas de diferentes tamaños, ya sea para la región cervical o el tobillo, la región lumbar, dorsal o la zona del cuello, ¿no? De los trapecios. Entonces aquí tenemos este compresero. Este compresero es aquí donde vamos a colocar estas compresas y van a ser húmedas porque estas van a estar sumergidas aquí en este compresero, ¿no? La temperatura en la cual va a estar este compresero que va a mantener el calor. Acá tenemos por otra parte las compresas frías, ¿no? Las compresas frías pueden ser de gel. Por ejemplo, aquí tenemos una compresa de gel de silice y no. Estas sí pueden ir directo, como pueden apreciar aquí en la figura, pueden ir directo en la zona de dolor, ¿no? Ya sea en rodilla, mano, muñeca. Si fueran las compresas de hielo, de igual manera que las compresas húmedas calientes, estas compresas de hielo van a ir envueltas con una toalla delgada y van a colocarlo en la zona donde presenta dolor el paciente. Esta zona, recuerden que también no puede tener una herida expuesta, ¿ya? Aquí tenemos a la hidroterapia. Dentro de la hidroterapia tenemos a la piscinoterapia. La piscinoterapia no es una piscina convencional ni una piscina de natación, sino es una piscina terapéutica que tiene que tener ciertas características, ¿no? Como por ejemplo, esta tiene unas gradas, unos peldaños para bajar con apoyabrazos, apoyamanos. Otro que tiene unas barandas, ¿no? Alrededor de la piscina. Estas barandas es para que el paciente cuando baje pueda realizar la marcha lateral escogiendo de esas barandas. Otro tiene unas barras en paralelo para que el paciente se pueda acoger en estas barras en paralelas para que pueda hacer la marcha. Otro tiene una silla en las cuales los pacientes se sienten y puedan realizar la rutina de ejercicios para fortalecimiento. Como vemos ahí, este paciente fortalece miembros superiores. Recuerden que debajo del agua no hay gravedad que vencer, entonces la disociación de los movimientos va a ser mucho más fácil, como que si no estuvieran en el agua. Ahora, la temperatura del agua va a depender para cada ocasión, ¿no? Por ejemplo, en estos pacientes generalmente la temperatura oscila entre 36 a 38 grados centígrados, ¿no? Ahora, ¿qué beneficio le va a brindar esta hidroterapia? Uno, que va a disminuir la pérdida del calor, ¿no? Va a prevenir el edema por descenso de la permeabilidad. Otro, que nos va a reducir la excitabilidad de las terminaciones nerviosas, por lo cual va a aumentar el umbral del dolor. Entonces, al aumentar, también va a aumentar la tolerancia al dolor, ¿no es cierto? También va a aumentar la estimulación de los usos musculares, por lo cual el paciente va a sentir mejoría cuando salga. Si tuviera algún espasmo, alguna contractura muscular, también esta va a relajarse y va a mejorar. Entonces, cuando sale ya de hidroterapia, sale para hacer su rutina de ejercicios, la kinesioterapia, el paciente va a estar mucho más relajado y va a estar con mayor predisposición para hacer su rutina de ejercicios. Tenemos aquí al TENS. El TENS es una estimulación eléctrica transcutánea. Esta va a funcionar mediante una corriente alterna.
que se va a caracterizar por una duración e intervalo de fases ajustables, ¿no? En donde puede variar, ¿sí?, la frecuencia. Entonces, eso, al igual que tiene bondades este test, también tiene contraindicaciones, como por ejemplo tenemos un paciente que concomitantemente tiene artritis reumatoidea y cursa con alguna enfermedad o un proceso neoplásico, no le indicamos. Aquellos pacientes que también tienen problemas cardiológicos, tampoco. En gestantes, no. En pacientes que tengan problemas neurológicos como la epilepsia, pacientes que tengan marcapasos cardíacos, tampoco le indicamos. Y aquellos pacientes que cursen con algún problema dermatológico o hagan alguna reacción alérgica, ¿no?, al gel o a los iones, no le indicamos té. Bueno, aquí tenemos la indicación de ejercicios terapéuticos. Como se tenía en mente, hace mucho tiempo se le indicaba a los pacientes con artritis reumatoidea que guarden reposo, ¿no? Pero veíamos que cuando guardaban reposo estos pacientes se veía mayor afectación en las articulaciones, dado que como estaban inmovilizados, no tenían uso de sus movimientos, bajaba el tono muscular, el trofismo y ya los rangos articulares disminuían también. Entonces ya esta articulación ya era como perdida. Con el tiempo se ha ido pasando y se ha visto que con esta terapéutica de ejercicios aeróbicos o anaeróbicos, estos pacientes mejoran los rangos articulares o los conservan, mejoran el trofismo muscular, ¿no? También crean endorfinas, dado que es la sensación de bienestar que ellos sienten al hacer una actividad física. Pueden hacerlo solo como pueden hacerlo acompañado. Entonces, esto hace de que al menos conserven sus rangos articulares y su trofismo, que es lo importante para estos pacientes, ¿no? Aquí, como podemos ver en las imágenes, estos pacientes se encuentran en los ambientes de terapia ocupacional. Aquí el terapista ocupacional juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque generalmente va a ir la terapia física unida con terapia ocupacional. ¿Qué va a hacer el terapista ocupacional? Va a complementar la terapia, ¿no? Como podemos ver aquí, el paciente está implementando las partes de su cuerpo eficientemente. Por aquí, miembro superior, también lo hacen con miembro inferior. Por ejemplo, aquí la paciente probablemente tenga una desviación cubital, alguna deformación un cuello de cisne, alguna deformación de botoniero o de seta. Entonces vemos que esta paciente tiene dificultad para poder realizar sus actividades de la vida diaria, sea menor, sea mayor. Entonces, en terapia ocupacional le vamos a dar las herramientas para que esta paciente continúe con sus actividades, ¿no? Por ejemplo, aquí le vamos a dar la tarea de primero hacer la pinza gruesa o la pinza en circular, para así poco a poco poder llegar a la pinza fina. Le damos ahí ganchitos de ropa, le damos cilindros tubulares, circulares, para que pueda hacer la prensión y vaya ganando la fuerza nuevamente. Le damos aditamientos para que estas desviaciones no continúen. Por ejemplo, la desviación cubital, le damos un aditamiento, un ortético, para que esta paciente ya no continúe con esta desviación cubital, al menos se alinee y pueda mejorar alguna alineación para poder hacer sus actividades de la vida diaria. Bueno, aquí tenemos una serie de ejercicios que van a estar indicados en cada etapa del paciente, como por ejemplo los ejercicios pasivos. Esos ejercicios pasivos van a ser realizados bien por el licenciado o por el familiar a cargo del paciente. Recuerdan que las articulaciones que están cursando con proceso inflamatorio, no podemos realizar ningún tipo de ejercicio si no se va a incrementar el proceso inflamatorio, ¿no? Aquí lo que podemos hacer es realizar los movimientos de flexo, extensión, por ejemplo, de rodilla, ¿no? Cuando el paciente está en reposo, en su cama, en decúbito dorsal, le realizamos la flexo, extensión de rodilla, de tobillo, al menos una vez al día, para que mantenga su rango articular, ¿ya?
Aquí tenemos los ejercicios activos. Estos sí van a ser realizados por el paciente. Se le da una rutina, ¿no? Por ejemplo, que haga la flexoextensión 3 veces al día, una serie de 5 o 10 repeticiones. Los ejercicios isométricos. Los ejercicios isométricos son aquellos en los cuales el paciente va a realizar una contracción sostenida y mantenida. ¿Cómo es esto? No hay desplazamiento de la articulación. Por ejemplo, ¿no? Todos pongamos duro el abdomen. Contraigamos los transversos abdominales del abdomen. Esta contracción de mis abdominales es un ejercicio isométrico. Ahí yo no veo ningún desplazamiento de mis articulaciones. No hay ningún desplazamiento. Simplemente estoy haciendo una contracción sostenida y mantenida de mis músculos transversos abdominales. Aquí tenemos los ejercicios isotónicos. Acá, ¿cuál es la diferencia de los isométricos? Aquí los isotónicos sí va a haber un desplazamiento de la articulación, como por ejemplo, yo quiero mejorar mi tono muscular de bíceps y tríceps, entonces cojo una pesa y hago una flexo-extensión de mi codo. Al realizar la flexo-extensión de mi codo, estoy hipertrofiando mi bíceps y tríceps. Entonces, ese desplazamiento vendría a ser un ejercicio isotónico. Ahora el ejercicio de resistencia, como su nombre mismo lo dice, ¿no? Es de resistencia. ¿Qué ejercicios tenemos de resistencia? El montar bicicleta, ¿no? El caminar a paso ligero, luego a paso rápido, el nadar. Todos esos vendrían a ser unos ejercicios de resistencia. Tenemos los ejercicios de estiramiento. Los ejercicios de estiramiento son aquellos en los cuales, por ejemplo, salen al parque y realizan sus ejercicios de estiramiento, ya sea de flexión, extensión, de un lado, las polichinelas. Todos esos ejercicios deberían ser los ejercicios de estiramiento. ¿Y cuál sería aquí el objetivo? El objetivo sería mantener los arcos de movimiento, conservar los arcos de movimiento. Y tenemos otro que es la actividad recreativa. Generalmente esta actividad recreativa se llevan a cabo, ustedes han escuchado sobre los CAN, que es Club del Adulto Mayor. Ya, tenemos pacientes en los cuales también tienen su club. En este club van a realizar actividades al aire libre, ¿no? Recreativas, en los cuales pueden hacer tai chi, pueden hacer yoga, pueden bailar, pueden danzar. Esa actividad al aire libre es una actividad recreativa. Recuerden cuando hay estas actividades recreativas, lúdicas, los pacientes lo que van a generar son endorfinas. Al generar endorfinas los pacientes también van a sentir el bienestar, por ende va a bajar el dolor, ¿no? Va a subir el umbral del dolor y ellos van a sentir menos dolor. Ahora, ¿cuáles van a ser mis objetivos de la rehabilitación? Uno va a ser obtener la remisión o el control de la enfermedad, ¿no? Por ende, vamos a remitir el dolor. El principal objetivo va a ser remitir el dolor, por lo cual acude a consulta al paciente, ¿no? Disminuir el daño articular. Recuerden que ya quedó atrás eso lo de guardar reposo. El paciente tiene que estar activo. Mantener la función de los arcomovimientos. Nosotros tenemos que hacer que el paciente se mantenga activo y proactivo. No podemos encadenarlo y decirle que no haga las actividades. Si tiene que barrer, que barra en casa. Si tiene que ayudar en la cocina, pelar alverjitas, secar los platos, tiene que estar en actividad el paciente. Si el paciente por A o B tiene una enfermedad ya avanzada, una enfermedad crónica en la cual el paciente ya presenta desviaciones en manos, en pies, en tobillos, en rodillas, entonces este paciente le vamos a implementar de una ayuda como son los aditamientos, las férulas, las ortesis o los soportes. ¿Para qué? Para que el paciente
mejore su calidad de vida. Nuestro objetivo principal también es mejorar la calidad de vida y reinsertarlo nuevamente en la sociedad y no sea una carga para él ni para su familia. Miren, aquí tenemos una paciente, ambas mujeres, una de 40 años y la otra de 60 años. Una mano en la cual la paciente es sana y la otra mano de una paciente adulta mayor, la cual tiene artritis reumatoidea. Podemos apreciar ahí las deformaciones que tiene esta paciente, ¿no? Deformación en boutonniere, en cuello de cisne, ¿no? Y también hay una desviación cubital con afectación del pulgar. Entonces aquí en esta clase de pacientes es donde vamos a hacer uso de los ortéticos, de los ortopédicos. Tanto en miembro superior como en miembro inferior, como podemos ver ahí, es otra paciente que tiene sus dedos en gatillo y sus nódulos reumatoideos, ¿no? Para ambos tenemos que hacer uso de los ortéticos en las férulas posturales. Miren, aquí las imágenes nos muestran, ¿no? Uno, que la paciente lo más probable es que haya tenido una alteración, una deformación de boutonniere, en los cuales tenemos que el aditamiento del ortético está haciendo ayuda para que estas falanges proximales no tengan la deformación y pueda ser más funcional la paciente. Por otro lado tenemos una férula braquipalmar que va desde la región braquial hasta la palma de las manos. Más probable que esta paciente haya tenido una desviación cubital y tal vez esta paciente es para una férula postural. Estas férulas posturales la usan todo el día y van haciendo, van retirándolo cada cierto tiempo por 10 a 15 minutos, ¿no? Para luego nuevamente ser colocado. Nosotros tenemos los separadores también, o los links para los interdigitales, ¿ven? Aquí tenemos los adaptadores de los pacientes, en los cuales, por ejemplo, la paciente no puede realizar la pinza fina para comer sus alimentos. Entonces se le hace un adaptador para que no haga pinza fina, pero sea una pinza cilíndrica, en la cual ya coge el mango de la cuchara y puede alimentarse. Y al costado también tenemos otras clases de adaptadores, en los cuales es para poder coger para alimentos, para poder hacer la prensión del lápiz, de la pinza, ¿no? Como no puede ser pinza fina, hace menos pinza gruesa o pinza tubular. También, por ejemplo, para poder desenroscar una botella, no puede hacer la pinza, entonces tenemos un adaptador para que el paciente sea independiente y no tenga que estar dependiendo de alguien para que le pueda abrir la botella, por ejemplo, ¿no? De una bebida de agua. Entonces se le hace un adaptador para que ese paciente pueda hacer sus actividades independientemente. Nosotros vemos que los pacientes que tienen artritis reumatoidea con algún déficit funcional, articular, con algunas deformaciones, contracturas, ya sean estas reductibles o no reductibles, estos pacientes van a generar algún grado de deficiencia que más adelante los van a llevar a una discapacidad. Nosotros tenemos que entrar e intervenir antes que estos pacientes lleguen a una discapacidad. ¿Por qué? Porque cuando ya llega el paciente a una discapacidad es difícil que estos pacientes salgan. ¿Por qué? Porque no solo en la parte articular o muscular, sino también en la parte psíquica. El paciente se siente limitado. Al sentirse limitado, se va a deprimir. Entonces es un poco más difícil sacar esta clase de pacientes. En cambio, cuando nosotros actuamos oportunamente, el paciente presenta una deficiencia, es ahí donde tenemos que instaurarle un tratamiento oportuno para que poco a poco, con la ayuda de la terapéutica, la terapia física, ocupacional, de las ayudas ortopédicas, de las ortesis, de las ayudas biomecánicas. Entonces, con todo esto, aparte del equipo multidisciplinario, nosotros vamos a poder instaurar el tratamiento y sacar oportunamente a nuestro paciente para que no llegue a una discapacidad y solo se quede en una deficiencia. Entonces, tenemos que instaurar a tiempo nuestro tratamiento para poder reinsertar
al paciente a la sociedad nuevamente, para que sea activo económicamente e independiente. Bueno, entonces, en los pacientes con artritis reumatoidea hay articulaciones con las cuales se ve mayor afectación. Una de ellas son las manos y otra de ellas son los hombros, ¿no? Recuerden que en estos pacientes la afectación, ¿cómo va a ser? La afectación va a ser bilateral en forma simétrica en ambos lados. Por ejemplo, si se toma muñeca va a ser derecha, izquierda, igual codos, como pueden apreciar ahí en la figura, ¿no? Bilateralmente, hombros, codos, muñecas, rodillas, tobillos y pies. Los hombros, como hemos visto, hay una degeneración del cartílago, hay aumento del líquido sinovial, va a haber un proceso inflamatorio, por lo cual va a cursar los pacientes con limitación funcional por el dolor. Entonces, de igual manera, le vamos a implantar el tratamiento de terapia física y complementarlo con la terapia ocupacional. Ahora vamos a ver la rehabilitación geriátrica. ¿Qué viene a ser la rehabilitación geriátrica? Es un proceso por el cual las personas adultas mayores de 60 años, van a pasar por una deficiencia o una discapacidad como consecuencia de alguna patología crónica o alguna lesión, ¿no? Entonces, ¿nosotros de qué nos vamos a encargar? Nos vamos a encargar de mejorar esta deficiencia para que no llegue a una discapacidad, potenciar lo remanente que quede de este paciente. ¿Para qué? Para ser reinsertado lo más pronto posible a la sociedad y a su entorno familiar. Entonces, el paciente, para que logre una rehabilitación geriátrica, tiene que tener una recuperación funcional, y para que esto lo podamos lograr, el paciente tiene que tener una readaptación desde el punto de vista psicológico. Quiere decir que el paciente, si cursa con una depresión, esto va a hacer que entorpezca el proceso de rehabilitación. Entonces, no solo lo vamos a ver nosotros en rehabilitación, sino también el área de psicología, la asistenta social, ¿no? Y la parte de geriatría. Complementando a nosotros, vamos a lograr nuestro objetivo de poder rehabilitar y habilitar al paciente geriatra. Entonces, una vez que nosotros hayamos logrado este objetivo de poder recobrar a este paciente, vamos a hacer que se reincorpore nuevamente a la familia y a la sociedad. Entonces, ¿cómo vamos a rehabilitar a este paciente geriatra? Uno, debemos de hacer que este paciente mantenga la máxima movilidad posible. ¿Cómo vamos a hacer esto? Hacer que este paciente realice al menos sus actividades de la vida diaria, como por ejemplo de aseo menor, implantándole poco a poco hasta el aseo mayor, es decir, de aseo menor, que se lave la cara, que se peine, que se ponga la camisa, que se abotone, que se acicale, que haga esas actividades, ¿no? Desde el inicio nosotros tenemos que tener una empatía con el paciente, como para que poco a poco el paciente ganarnos la confianza y ver este paciente qué otros problemas tiene, porque no solo va a ser en la parte física, en la parte motora, sino también en la parte mental, en la parte psíquica, ¿es cierto? Entonces, una vez que ya hemos ganado confianza, le vamos instaurando la terapéutica, vamos a hacer que este paciente se integre con el demás grupo, ¿no? Como les mencioné anteriormente, por ejemplo, en el seguro hay el CAN, ¿no? Que es el Club del Adulto Mayor. Entonces, aquí estos pacientes, ¿qué es lo que hacen? Socializan, ¿no? Interactúan. Entonces ellos se mantienen activos, se mantienen vivos, se mantienen alegres, ¿no? Entonces ellos mismos se van rehabilitando, tienen actividades ya implantadas su horario. Por ejemplo, ¿no? En la mañana hacen alguna actividad lúdica de juego de mesa, luego tienen una actividad de baile, tienen otra actividad de taller al aire libre, tienen paseos, ya están organizados y ellos ya como que viven otra etapa de la vida en la cual ellos
vuelve nuevamente a socializarse, ¿no? Y en esto consta su rehabilitación geriátrica. Por ejemplo, no todo es rehabilitar, sino también tenemos que tener la prevención para que no ocurra el desastre, ¿no? Como por ejemplo, si tenemos un paciente adulto mayor, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Eliminar los objetos que sean innecesarios de la vía principal, ¿no? Asegurarnos de que por donde el paciente se traslade haya buena iluminación, ya sea en el ambiente de terapia o en su casa. Eso es lo que se recomienda, que esté una zona iluminada. Por ejemplo, debe ya de instalarse cuando en un hogar hay pacientes adultos mayores de 60 años, debe ya de instalarse las duchas en los cuales tengan pasamanos, no solo las duchas, sino también cerca al inodoro, como hemos podido ver cuando van al supermercado, a las tiendas grandes, han visto los toilets que son para personas con discapacidad, personas adultos mayores. Ellos cuando van a los inodoros hay estos pasamanos en los cuales ellos se pueden sujetar, ¿no? Ya sea para incorporarse o si es que si es que por A o B se vayan a caer, también se pueden sujetar de estos pasamanos, ¿no? También arreglar si es que hay algunos desniveles, colocar pisos antideslizantes para evitar las caídas. Recuerden que paciente adulto mayor, la caída es muy perjudicial porque en ellos el riesgo de fractura de cadera es muy alto y más si es una mujer, ¿ya? Entonces colocar alfombras antideslizantes si es que hay algún desnivel o hay algo en el piso, ¿no? Además debemos de tener, por ejemplo, no utilizar bancas muy bajas o sillones muy bajos, ¿no? Sino tiene que ser todo al acceso. Cuidar los pies porque recuerden que de paciente hay algunos que tienen lesiones alrededor de las uñas, entonces tendrían que ir a podología para cuidar esos pies, ¿no? Otro es instaurarle una rutina de caminatas. Estas caminatas al aire libre lo que va a hacer es, va a mejorar uno el estado anímico, otro va a mejorar la circulación, su tono, su trofismo, ¿no? Del paciente. También recuerden que tiene que estar expuesto a los rayos del sol, ¿no? Tiene que tener su complemento de calcio y con esto va acompañado de recibir los rayos del sol, ¿no? Por otra parte, deben de usar unos zapatos cómodos, flexibles. Generalmente las punteras deben ser anchas, no punteras en forma de triángulo, ¿no? Porque si no hay los pies, los dedos van apiñados y estos ocasionan lesiones, laceraciones, callos, ¿no? Entonces el zapato tiene que ser un zapato de cuero, forrado de ser posible por dentro con badana, con velcro, ¿no? Porque a veces cuando son con agujetas pasadores, eso se desamarra y puede ocasionar caídas, ¿no? Caída del anciano, del adulto mayor. Si vemos que el paciente tiene algún tipo de alteración de la marcha, el paciente debe de usar su aditamiento, ¿no? Puede usar un bastón, un andador, pero tiene que usar un aditamiento para que el paciente no sufra caídas, que como hemos mencionado, las caídas y las más perjudiciales, la fractura de cadera. Una vez que el paciente se fractura la cadera, es bien difícil que se recupere, y más si es mujer. Llevan mucho tiempo postrados en cama y con ello conlleva que tengan úlceras por presión, que bajen de peso, que el trofismo de la masa muscular también baje. Entonces la rehabilitación es un poco larga, ¿no? Entonces aquí vemos en la primera imagen, tenemos un paciente adulto mayor de alrededor de 75 años y está haciendo una marcha asistida. Lo más probable es que este paciente haya tenido un ACV y tenga una secuela, ¿no? En lo cual hay una alteración de la marcha. Recuerden que los pacientes que tienen ACV con compromiso de cerebelo va a tener una marcha táctica, compromiso en la coordinación y en el equilibrio. Entonces están reeducando su marcha. Para eso hacen una marcha asistida, una marcha en paralelas, ¿no? Como es en la segunda imagen, por ejemplo, este paciente
está realizando una marcha en paralelas, él se coge de las barras paralelas para poder realizar sus marchas, los pasos de la marcha. En otra imagen vemos que los pacientes están haciendo unos ejercicios con peso. Estos ejercicios vendrían a ser un tipo de ejercicio isotónico, en los cuales hay desplazamiento y están haciendo ejercicios para mantener la masa muscular. En la otra imagen vemos un ejercicio en los cuales es de coordinación visomotora, es decir, yo cojo un aro y lo coloco en el tubito. Esa asociación de coger el aro, ver el aro y que encaje en el cono es una actividad visomotora. Yo veo lo que estoy haciendo. Esa de encajar es una actividad visomotora. Por otra parte, estamos viendo las actividades que están haciendo con el hula hula. También puede ser una coordinación visomotora, en lo cual están coordinando, que se pasan una mano a otra mano, por delante, por detrás, están haciendo una actividad. En los siguientes pacientes están realizando, como pueden ver hay un balancín, están realizando la parte de, generalmente estos pacientes que están sobre el balancín, hay un componente de alteración en lo que es el equilibrio. Entonces al subirlo al balancín, el paciente está ganando ahí la propiocepción, ¿no? Está ganando la propiocepción, la parte sensorial. Y como vemos, la última parte, los pacientes están haciendo la parte lúdica, ¿no? Están haciendo una actividad, por ejemplo, un ejercicio de resistencia, que es la bicicleta, al aire libre, ¿no?